La vida en el interior del corazón de Jesús. En este capítulo meditaremos la caridad, los dolores internos del corazón de Jesús. Aunque de una manera rápida en el capítulo anterior recorrimos la escala del sufrimiento, vimos cómo en todas las etapas de nuestra vida necesitamos siempre del dolor. La mayor parte de estos sufrimientos son para nuestro bien, para nuestra santificación. Pero hay uno, el que está en la cumbre, el que no es humano sino divino, el que no es nuestro sino de Jesús, del cual participamos para consolarlo y para hacer bien a las almas. De este sufrimiento quiero hablar ahora de una manera especial, porque ni hay tiempo suficiente para hablar de uno por uno de todos estos sufrimientos que forman la escala del dolor, ni viene a nuestro propósito directamente. Por eso, después de haber dado una ojeada a todos los dolores que se van escalando en nuestra ascensión a la cumbre divina, fijémonos en estos sufrimientos de Jesús por los cuales debemos consolarlo y de los cuales esperamos participar. Si contempláramos con luz divina el corazón de Jesús, veríamos que ese corazón está henchido de un amor inmenso y de un dolor inenarrable, y que de tal manera se confunden en él el dolor y el amor, que apenas podemos distinguir el uno del otro, porque todos los sufrimientos del corazón de Jesús son sufrimientos de amor. Sufre porque ama. Sufre cruelmente porque ama de un modo inefable. Lo primero que debemos considerar en esos dolores internos de nuestro Señor es que allí en su corazón estaban acumulados todos nuestros dolores. Jesús sufrió por todos. Jesús sufrió lo que todos sufren, porque cuando se ama, los dolores del amado son dolores del que ama. Lo vemos en una madre. ¿Acaso una madre no sufre todo lo que sus hijos sufren? ¿Puede uno de ellos sufrir sin que la madre sufra? Cualesquiera que sean los dolores que padecen sus hijos, la madre los siente en las profundidades de su corazón. San Pablo, que sentía en su corazón toda la grandeza de la paternidad espiritual, nos revela el secreto de su alma y nos dice cómo nadie de sus hijos sufre sin que él sufra. ¿Quién de vosotros se escandaliza sin que yo me escandalice? ¿Quién de vosotros arde sin que yo me queme? Segunda de Corintios 11:29. Pues bien, imaginémonos si esto no habría de verificarse en Jesús. Nadie ha amado en la tierra como Él ha amado. Nadie se ha identificado con la humanidad como Jesús se identificó. Toda la humanidad es algo suyo. Todos somos miembros de su cuerpo místico o debemos serlo. Jesús llevaba en su corazón la humanidad entera, como Adán la llevaba también en su propio ser, en el orden natural, porque Adán nos llevaba a todos en él. Por eso todos participamos de su pecado, porque a todos nos llevaba Jesús, por eso todos participamos de su gracia. Si Jesús nos llevaba a todos en su corazón, si a cada uno nos ama como si no tuviera nadie más a quien amar, si con cada uno de nosotros está identificado, es natural que no podamos sufrir sin que Él sufra, que ninguno puede escandalizarse sin que Él sienta arder sus entrañas según la expresión del apóstol. Esta consideración nos sugiere dos pensamientos.
uno muy consolador, porque lo es en verdad, pensar que ninguna de las cosas que sufrimos las dejó de sufrir Jesús. Es consolador pensar que mis lágrimas, antes de brotar de mis ojos, brotaron del corazón divino de Jesús. Que mis amarguras, antes de llenar mi corazón, llenaron el suyo. Que mis penas, antes de torturarme, lo torturaron a Él. Nunca estamos solos cuando sufrimos. Jesús siempre sufre con nosotros. Las criaturas podrán desampararnos, Él no. De manera que no podemos decir lo que Él dijo: busqué quien sufriera conmigo y no lo encontré. ¿Quién me consolará? Y no lo hubo. Salmo 69, 21. Nosotros no. Cuando sufrimos, hay siempre alguien que sufre con nosotros. Hay siempre alguien que nos consuela. Es Jesús. Cuando los dolores llegan a nosotros, pasaron antes por su corazón divino y traen el perfume de su amor, y vienen envueltos en no sé qué sutil esencia de ese corazón incomparable. El otro pensamiento que nos sugieren estas consideraciones es este: ¿qué peso de dolor traería Jesús en su corazón si allí estaban todos nuestros dolores? Si a las veces no podemos soportar los nuestros, que son exiguos, si durante nuestra vida cada uno de nosotros sufre tanto, imaginémonos lo que habrán sufrido y lo que sufrirán hasta el fin de los tiempos todos los hombres. Acumulemos este peso inmenso de dolores y tendremos idea de lo que sufrió el corazón de Jesús. Un día Jesús nos dejó entrever este dolor de su alma. Recordamos que cuando iba a resucitar a Lázaro, Jesús tuvo un momento de conmoción profunda. La Sagrada Escritura, para expresarnos aquella emoción de Jesús, emplea dos frases profundas, inefables: se turbó y se conmovió profundamente, y Jesús lloró. Juan 11, 33, 35. La primera expresión significa, según los comentaristas, que Jesús sintió indignación. La segunda es clara, pero conmovedora: Jesús lloró. Indignación y tristeza, ambas emociones profundas y crueles. ¿Por qué? ¿Por el cadáver ya putrefacto de su amigo Lázaro? Sin duda. Pero Jesús no solo veía a Lázaro, en él veía a todos, veía a la humanidad. En aquel cadáver que ya hedía, contemplaba toda la serie de nuestros dolores y de nuestras desgracias, todo lo que el pecado nos trajo, el dolor, la muerte, todos nuestros males. Al contemplarlos como simbolizados, como encarnados en el cadáver de Lázaro, Jesús sintió indignación contra el pecado y contra el demonio, y Jesús sintió tristeza y dolor por nosotros, y lloró. Fue una explosión de lo que llevaba en el alma, porque esos dolores internos los llevó Jesús toda su vida. Los ocultaba, los escondía en lo íntimo de su corazón, pero allí estaban, torturándolo sin cesar. El primer dolor de Jesús, el inferior de todos quizá, fue el llevar en su corazón todos nuestros dolores. Digo que es el inferior porque nuestros dolores, aunque nos torturan, no son un mal, sino un bien. Son un gran bien, son consecuencia de un mal, del pecado, pero son principio de todos los bienes, porque en el dolor Jesús puso la esperanza y el amor.
Pero Jesús no solamente llevaba en su corazón todos nuestros dolores, sino que llevaba también todos nuestros pecados. Imposible que podamos comprender la tortura del corazón divino de Jesús al llevar nuestras culpas, al sentirse responsable de nuestros pecados, porque verdaderamente lo llevaba, verdaderamente era responsable de ellos. No es un decir, no es una figura, es una realidad. Dios puso en él las iniquidades de todos nosotros. Isaías 53:6. Dice la Sagrada Escritura. ¿Podríamos contar o habrá alguien sobre la tierra que pueda contar los pecados que se han cometido y que se cometerán hasta el fin de los tiempos? ¿Podrá alguien apreciar la magnitud numérica de esos pecados y también la inmensidad de su malicia? ¿Cuántas veces nos sucede que simplemente con echar una ojeada a nuestra alma y examinar los pecados que hemos cometido en nuestra vida, aun cuando sea en conjunto de una manera superficial, nos sentimos abrumados por el peso, por el número, por la malicia de ellos, siendo así que, afortunadamente, quizá no somos de los más pecadores? Si los pecados de un hombre serían suficientes para cubrirlo de vergüenza, ¿y para qué? Si era noble, si era digno, se sintiera abrumado por aquel peso inmenso, imaginémonos lo que serán todos los pecados del mundo. Hay algunos de los cuales ni siquiera tenemos idea. Verdaderas monstruosidades de iniquidad que ni sospechamos, pero limitándonos a los que conocemos, reflexionemos un poco, juntemos los pecados de los perseguidores de la Iglesia que nunca han faltado, unamos a ellos todas las traiciones, todos los asesinatos, todas las perfidias que ha habido en el mundo. Luego acumulemos en aquella cloaca inmensa todas las impurezas con sus refinamientos, con sus monstruosidades y todos los pecados de orgullo y los de envidia y los bajísimos de gula. Miremos todas las faltas de caridad, tremendas, múltiples, que se han cometido en el mundo. Todo el cúmulo de pecados que se seguirán cometiendo hasta el fin de los tiempos. ¿Cuántos siglos faltarán para que el mundo termine? Y en esos siglos, ¿cuántos pecados se cometerían? ¿Podríamos siquiera decir los pecados que se cometen en cada segundo? Yo aseguro que son incontables y que tienen todas las malicias. Sencillamente los pecados que se cometen en un segundo hubieran sido suficientes para abrumar el corazón santísimo de Jesús. ¿Y cuántos segundos habrán corrido en el mundo desde que Dios lo creó, desde que apreció el hombre sobre la tierra? ¿Cuántos segundos seguirán corriendo hasta el fin de los tiempos? ¿Cuál será el número y la magnitud y la malicia de todos los pecados que se han cometido y se cometerán sobre la tierra? Y todos los llevaba Jesús en su corazón. De todos era responsable, porque ante el Padre Celestial tenía que responder de todos los pecados del mundo. Puso Dios en él las iniquidades de todos nosotros. Isaías 53:6. Monseñor Gay, hablando de esto, tiene una comparación adecuadísima. Nos dice: imaginémonos que hay un punto de la tierra a donde concurren todas las inmundicias materiales del mundo. Ya en una sola ciudad hay bastante inmundicia material. Imaginémonos todas las del mundo acudiendo a un lugar. Aquello sería algo verdaderamente insoportable, un océano de inmundicia, pues eso es un remedio de lo que Jesús lleva en su corazón.
Atrevámonos a decirlo. Jesús llevaba en su corazón un océano de inmundicia, porque llevaba en él todos los pecados del mundo. Claro que no lo manchan, porque es inmaculado, pero lo oprimen. Imaginémonos el contraste, el horrible contraste entre las inmundicias de la tierra y la pureza inmaculada y santísima de Jesús. Me imagino a una persona limpia, exageradamente limpia, que amara el aseo con toda su alma y que fuera hundida en una cloaca donde estuvieran todas las inmundicias. ¿Qué sentiría? ¿Qué sentiría Jesús, la pureza misma, hundido, bañado por todas las inmundicias de la tierra? ¿No lo manchan? Pero qué repugnancia sentiría al ponerse en contacto con ellas. Algunas veces pensamos en lo que sentiría nuestro Señor al ponerse en contacto, por ejemplo, con Judas, el discípulo traidor, al recibir el beso de perfidia, lo que sentiría nuestro Señor cuando se puso en contacto con el maligno, cuando el demonio lo tomó en el desierto y lo llevó al pináculo del templo o a la cumbre de la montaña. ¿Qué impresión sentiría al ponerse en contacto con el demonio? Pues ¿qué sentiría su corazón divino al ponerse en contacto con todos los pecados del mundo? Imposible describir los sentimientos íntimos del corazón de Jesús en presencia de todas esas inmundicias. ¿Qué sentiría? ¿Vergüenza increíble? La vergüenza que sentiría un hombre honrado, un hombre limpio, que fuera acusado de un crimen horroroso, aunque no lo hubiera cometido, pero aparecer ante un jurado, aparecer ante la sociedad y ante el mundo como reo de un crimen horrible, espantoso. Y Jesús aparecía ante Dios y ante los hombres como responsable de todos nuestros pecados. ¿Qué vergüenza sentiría ante Dios? La vergüenza que debíamos sentir todos, acumulada toda ella en su corazón. Qué disonancia entre su pureza y la inmundicia. Así como nos sentimos muy mal cuando oímos sonidos disonantes, cuando percibimos olores nauseabundos, cuando se presenta ante nuestros ojos un espectáculo repugnante, esa sensación que nos hace repeler aquello, pero en proporción incalculable, la ha de haber sentido nuestro Señor. Era una disonancia gigantesca, todos los pecados del mundo en contacto con la pureza misma. Continuemos ahondando en este misterio de dolor. El pecado tiene muchos aspectos, tiene muchos matices. Respecto de Jesucristo, respecto de Dios, es una ingratitud. Una de las cosas que más duelen en este mundo es la ingratitud. Por más que Jesús nos hace el bien, no para que se lo agradezcamos, no puede menos, por tener un corazón nobilísimo, que sentir nuestra ingratitud. Las almas nobles no buscan la gratitud, pero sienten la ingratitud y la sienten tanto más cuanto más finas y delicadas son. Y el alma de Jesús es finísima, como ya lo dije. Todos hemos sido ingratos con nuestro Señor. Si exceptuamos a María Santísima y a algunos santos, ¿quién puede gloriarse de no haber sido ingrato con Jesucristo? Me imagino que Jesús está en el Calvario y que por allí desfila toda la humanidad, la de todos los siglos, y que al pasar todos lo injurian, todos lo torturan, y que han de ser contadísimos los que al pasar por la cruz de Cristo no le arrojen el escupitajo de su ingratitud.
¿Qué sentiría Jesús viéndose víctima de la ingratitud de todos los hombres? Si no nos amara como nos ama, pero nos ama de una manera inefable, inmensa, no alcanzamos a comprender ni a vislumbrar ese amor, porque tenemos para el amor medidas humanas. ¿Qué entendemos de las proporciones gigantescas, de las dimensiones inenarrables del amor de Jesús? ¿Y cómo no podemos comprender ese amor? Tampoco podemos comprender su dolor. El dolor que le produciría en su corazón la ingratitud de todos los hombres. Sería más fácil abarcar el firmamento que abarcar el amor de Jesús. Su amor es más grande que el firmamento. Y ese amor ha sido herido por la ingratitud de todos los hombres. ¿Qué pena tan honda llevaría Jesús en su alma durante su vida mortal por la ingratitud de los hombres? Además, no solo hay una ingratitud común y corriente, sino que en el pecado hay traición, hay perfidia. Nos llena de indignación el beso de Judas, y con razón. Hay algo en nosotros que se revela cuando miramos a aquel discípulo que comía en la misma mesa de Jesús, que había recibido las confidencias del Maestro y que iba allí a entregarlo, y a entregarlo hipócritamente con un beso de fingida amistad. Pero ¿estamos seguros nosotros de no haber sido traidores? Nosotros, sobre todo, almas consagradas a nuestro Señor, los que hemos recibido sus confidencias, los que nos hemos sentado a su mesa, los que hemos reclinado nuestra cabeza sobre su corazón, ¿acaso no lo hemos traicionado? El pecado en nosotros no es una negra traición. ¿Estamos seguros de no haber depositado en el rostro de Jesús el beso de la traición? Si hubiera nada más un Judas, pero los Judas han abundado siempre en el mundo. ¿Cuántos sacerdotes le habrán dado a Jesús el beso de la traición? ¿Cuántas religiosas habrán tenido para Jesús una horrible perfidia? Almas que primero le han dado su corazón y que después lo han herido a mansalva. Jesús lleva en su corazón el dolor inmenso de todas las traiciones, de todas las perfidias, especialmente de las traiciones de las almas consagradas a Él. Pero sigamos paseando nuestra mirada en ese abismo de dolor que Jesús lleva en su corazón. El pecado no solamente es ingratitud y traición para Jesús, sino que también es ofensa para el Padre Celestial, es ofensa a Dios. Para nosotros, estas tres palabras, ofensa a Dios, significan algo muy malo, pero imposible que pudiéramos sondear la malicia que en ese abismo se contiene, que en esas tres palabras se encierra. Para saber lo que es una ofensa a Dios, sería preciso que supiéramos medir la distancia infinita que existe entre Dios y nosotros. Pero ni sabemos bien lo que es Dios, ni nos conocemos a nosotros mismos, ni acertamos a medir esa distancia. Los santos que han ahondado un poco en los misterios divinos y por consiguiente en el misterio de iniquidad que es el pecado, han llegado a sentir una impresión hasta física simplemente con escuchar el nombre de pecado. Santa Juliana de Falconieri se estremecía oyendo el nombre de pecado y cuando oía contar un crimen se desmayaba. Los mundanos pensarán que eran exageraciones. La exageración es nuestra frialdad respecto del pecado. Si los santos se estremecían al escuchar simplemente el nombre del pecado, era porque se habían asomado al abismo, porque habían vislumbrado el misterio. ¿Quién conoce la majestad de Dios y su bondad, y su amor y su misericordia?
No puede menos que sentir una terrible impresión cuando mira a una pobre criatura que se levanta para injuriar a Dios. El pecado es de suyo destructivo de Dios. Si Dios pudiera destruirse, es un arranque sacrílego de la criatura que se levanta contra Dios, que lo borraría del universo si pudiera hacerlo. Claro, es el esfuerzo impotente de un mosquito que quisiera destruir una catedral, pero, en fin, ¿vislumbramos lo que hay de malicia en ese intento satánico? Jesús veía a todos los hombres levantados contra Dios, a todos, porque si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no permanece en nosotros, dice San Juan en 1 de Juan 1:8. Todos manchados con el pecado original, muchísimos manchados con pecados mortales. Qué cosa tan espantosa sería el espectáculo que Jesús miraba en lo íntimo de su alma, los millones de hombres de todos los siglos levantando contra Dios aquella gritería infame y sacrílega que es el eco del grito de Satanás: no serviré. Jesús amaba apasionadamente a su Padre. Era el amor supremo, la pasión de su alma, y ver que todos los hombres, sus hermanos, se levantaban contra Dios. Sí, nosotros mismos, cuando oímos decir que en alguna parte se blasfema y cuando tenemos la desgracia de oír una blasfemia, nos estremecemos sin ser santos. ¿Cuál sería la impresión que sentía en su corazón Jesucristo cuando conocía y veía todas las blasfemias y todas las injurias y todas las ofensas y todos los pecados que durante el transcurso de todos los siglos se cometen contra Dios? Hay un aspecto de los dolores íntimos de Jesús que produce una gran impresión en nuestras almas, si lo consideramos bien. Monseñor Gay hace notar los caracteres del dolor de nuestra madre, Eva, cuando Caín mató a Abel, y dice que en el corazón de aquella mujer había una lucha tremenda producida por sentimientos encontrados. Sufría por el asesino y sufría por la víctima. No podía pedir venganza a los cielos contra el matador de su hijo, porque el matador era también su hijo. Había salido de su corazón. Ella sentía dos dolores, el dolor de Caín y el dolor de Abel, y esos dolores eran como opuestos y torturaban su corazón. Muy en grande es el dolor de Jesús. Sufría por su Padre Celestial y sufría por los hombres, sus hermanos. Cuando veía aquel concierto de ofensa, de injuria y de blasfemias que se levantaban de la tierra al cielo, no podía sentirse indignado y pedir que lloviera fuego del cielo sobre los blasfemos y sobre los ingratos, porque los blasfemos y los ingratos eran sus hijos, sus hermanos, parte de su cuerpo místico, porque los llevaba en su corazón y los amaba con toda su alma. Sufría por parte de los ofensores y sufría por parte del ofendido. Y aquellos dos sentimientos entrechocaban para desgarrar su corazón. El pecado tiene todavía otro aspecto que debemos considerar y por consiguiente otro nuevo matiz en los dolores íntimos de Jesús. Todos los pecados son una desgracia para el que los comete. No hay desgracia peor para un alma que el pecado. Jesús era torturado por el pecado en cuanto éste es ingratitud para su corazón. Torturado porque el pecado es ofensa a su Padre Celestial. Pero también torturaba al corazón de Jesús mirar que el pecado era nuestra desgracia. El pecado es una desgracia. ¿Cómo no? El pecado nos coloca en una situación espantosa.
Ya dije que la imagen del alma pecadora es un cadáver, el cadáver de Lázaro. Ya hiede, porque tiene 4 días. Juan 11:39. El peligro a que nos exponemos, el alejamiento de Dios, la incapacidad absoluta en el orden sobrenatural es una desgracia. Jesús sentía también todos los pecados del mundo como desgracias nuestras. Se indignaba porque nos veía muertos, lloraba porque se daba cuenta de nuestra desgracia. Pero una de las penas que ha de haber sido más acerba al corazón divino de Jesús es cuando esos mismos pecados de los hombres se hacen definitivos y eternos por la condenación. Las almas de los réprobos, como le dolerían a Jesús. Imaginémonos que supiéramos de cierto que una persona para nosotros muy querida, nuestro padre, nuestra madre, estuviera condenada. ¿No sería para nosotros el mayor de los tormentos? Ya es mucho saber que los que amamos sufren. Ya es mucho saber que los que amamos murieron. Pero aún muertos nos consolamos con la dulce esperanza de que viven y de que algún día los contemplaremos en la gloria de la resurrección. Pero saber que se condenaron para siempre, ese es un dolor especialísimo, algo que desgarra el alma. Jesús sabía de cierto que muchísimas almas por Él, amadísimas, almas de sus hijos, almas que llevaba en su corazón, que formaban parte de su cuerpo místico, almas por las que Él había muerto, por las que Él había derramado su sangre, se habían de condenar. ¡Qué tortura para el corazón de Jesús! Por eso, alguien ha dicho que la oración del huerto se refería especialmente a esto: Padre, si es posible, pase de mí este cáliz. No pedía Jesús precisamente que no fuera crucificado, que no fuera azotado, que no fuera coronado de espinas, no. Lo que Él pedía era que las almas no se condenaran. Si es posible, que todas las almas se salven. Si es posible, que mis méritos se apliquen a todas, que a ninguna tenga yo que arrancar del corazón. Pero después de haber sentido aquella angustia indecible, su fortaleza divina, su amor inefable al Padre Celestial le hacía decir que no se haga mi voluntad sino la tuya. Marcos 14:36. Debe haberse arrancado de su corazón a sus hijos réprobos, arrancándose, por decirlo así, como pedazos de ese mismo corazón. ¿Qué podemos entender de esos dolores íntimos de Jesús? Si Santa Ángela de Foligno decía que los predicadores blasfemaban cuando hablaban del amor de Dios, ¿qué podría decirse cuando hablamos de los dolores íntimos de Jesús? No es nada lo que podemos decir, no es nada lo que podemos pensar, solamente Jesús es el único que conoce esos dolores. La misma santa decía: si alguno me contara la pasión tal como sucedió, yo le diría: ¿tú la padeciste? Dándonos a entender que el único que conoce profundamente su pasión es Jesús mismo. Y si eso puede decirse de su pasión exterior, ¿cómo no habría de poder decirse de tus dolores internos? Si alguno nos dijera los dolores íntimos de Jesús tal como Él los padeció, le diríamos: ¿eres tú el que los sufrió? Solo Jesús conoce las profundidades de ese abismo de sufrimientos y angustia que lleva constantemente en su corazón. Veneremos en silencio esos dolores y, puesto que es la porción de nuestra herencia y de nuestro cáliz, pidamos al Señor que nos abra los ojos iluminados del corazón para vislumbrar siquiera su magnitud, y que se digne recibir nuestros pobres consuelos, y que algún día permita que, participando de esos dolores internos de su corazón,
podamos brindarle un consuelo más íntimo, un consuelo más dulce.